El pueblo de Israel entra a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, y ahí muere Josué, quien no dejó un líder que estuviera al frente del pueblo. Había problemas, había divisiones entre las tribus de Israel, y además de todo esto había corrupción del culto a Dios que lo había liberado de Egipto. La idolatría de los pueblos enemigos de Israel, esos pueblos que rodeaban a Israel, se filtró en ellos. Debido a lo anterior, el Señor levanta jueces. Un tiempo duro, un tiempo donde fue clave la muerte de Josué. Y desde ese momento pasaron años hasta tener el ministerio del profeta Samuel y la monarquía de Saúl. Los jueces no eran precisamente juzgadores de Israel, más bien eran caudillos y eran guías que conducían al pueblo a obedecer a Dios en conquistar y reconquistar sus promesas. Intentaban destruir a las naciones que lo oprimían. Durante este periodo de los jueces había momentos de volverse a Dios y de separarse. En el capítulo 6 de Jueces, versículos del 1 al 10, el capítulo inicia diciendo que después de 40 años de paz y bendición de parte de Dios, el pueblo se desvía nuevamente y las consecuencias de esto lo padecen por 7 años. El mensaje que quiero compartirte en esta mañana tiene como propósito describir la situación del pueblo de Israel cuando se aparta de la voluntad de Dios. Por eso el título de la reflexión es Alejados de Dios. En el versículo 1 el pueblo se aparta de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Este periodo del pueblo de Dios se inicia diciendo que posterior a los 40 años de paz y tranquilidad en la nación israelita, nuevamente ellos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hace lo malo ante los ojos del Señor. Aquí habría que hacerse la siguiente pregunta: ¿qué era lo malo a los ojos de Dios? En el monte Sinaí el Señor había dado leyes, reglas, decretos, mandamientos, estatutos que reflejaban la voluntad de Dios para un pueblo que debía ser santo y apartado. Además, esas leyes reflejaban el carácter de Dios, y uno de esos aspectos es que el Dios de Israel es celoso y es exclusivista, es decir, nada ni nadie debe ocupar el primer lugar en los afectos del corazón de quien o quienes lo reciben como su protector y libertador. Asimismo, sus palabras deben ser tomadas como la última palabra en cualquier asunto de la vida. El pueblo, ante la falta de un compromiso y fidelidad ante Dios con estas características, se va en pos de otros dioses. Los dioses de los madianitas, los dioses de los amorreos, de los heteos y de todos los que acaban en eos. Naciones que les rodeaban. Resultaba más fácil poder ver y practicar una vida basada en la satisfacción de los sentidos, en oler, en ver y en sentir, en la satisfacción de saber que los logros personales como el trabajo, la familia, son más bien el resultado del brazo fuerte de nuestro esfuerzo, más que los regalos, las dádivas de un Dios que no le podemos ver y que en muchas ocasiones nos mete en hornos de prueba para moldearnos. Y así veremos si somos útiles ante Él. Era más fácil eso. Servir a otros dioses, adorar a una estatua. Los israelitas practicaban la idolatría, y este es uno de los pecados más abominables a los ojos de Dios. En primer lugar, por infidelidad, por colocar en el trono del corazón a algo o a alguien que no es Dios. Puede ser personas, puede ser una posesión, una actitud. Lo curioso es que luego el pueblo de Israel quería los favores de Dios. Iban, servían, adoraban a otros dioses y luego querían la bendición de parte de Dios. En segundo lugar, porque colocar al grandioso y único Dios al nivel de cualquier escultura, obra de manos de hombre, eso es un error. En nuestros días, el pueblo cristiano también practica lo malo ante los ojos de Dios. A lo mejor no se practica la idolatría adorando a una estatua, a una figura, a un muñeco. Pero a lo mejor en el trono de nuestro corazón tenemos otras prioridades. Personas, trabajos, gustos, placeres. Esos son dioses que ponemos en nuestro corazón.
Esto hizo que el pueblo de Dios se alejara, que esa relación se rompiera. El pueblo se aparta de Dios, versículo 1. En los versículos del 2 al 6 vienen las consecuencias de estar alejados de Dios. Madián los oprimía cada vez más. Las consecuencias de que el pueblo buscara otros dioses y otros propósitos en su vida fue que se crea un abismo entre el ser humano y el Señor. El pueblo es entregado a sus enemigos por 7 años, los madianitas. Madián era un pueblo inculto, eran ignorantes que en otro tiempo Israel los había sometido. Pero a causa de su alejamiento del Creador, los madianitas se hicieron fuertes, se hicieron numerosos y se hicieron poderosos más que Israel. Por consecuencia, al ser más fuerte y sin el poder de Dios, sin el poder de lo alto, los israelitas eran oprimidos. Es decir, eran robados, eran maltratados, sus sembradíos, la ganadería eran destruidos, eran consumidos por madianitas, amalecitas, los hijos de Oliente, y hasta sus camellos eran beneficiados del botín. Todo esto por la separación, por ir en pos de otros dioses. Estas son las consecuencias de estar alejados de Dios. Hay uno de los pasajes de la Biblia que me llama la atención y es que uno de los enemigos del pueblo de Israel, uno de los tantos enemigos que tenía, dice que se encargaban de llevar cautivo a los herreros, a los carpinteros, a los que edificaban armas. Curioso, ¿verdad? Si nos llevamos a los herreros, a los que hacen las espadas, a los que hacen las flechas, los arcos, ¿con qué nos va a atacar el pueblo de Israel? Vaya estrategia, ¿eh? Bueno, dejamos a las mujeres, dejamos a los hombres que no trabajan en la herrería, dejamos a los niños, a las niñas, pero nos llevamos a los herreros, a esos artesanos que hacen armas de acero. El sentimiento que más prevalecía entre el pueblo de Israel era la desolación. Se sentían desamparados y sin solución a sus problemas, aun cuando lo más seguro es que clamaban a los dioses extraños. No hallaban respuesta. El Señor, cuando no le tenemos a Él en el centro de nuestra vida, permite que nuestros enemigos, el diablo y sus huestes, así como la sociedad, hace que vengan problemas, hace que vengan situaciones que oprimen, hace que vengan enfermedades, para que nos demos cuenta que Él es el único Dios, para que le reconozcamos, para que en nuestra vida haya un arrepentimiento. Versículos del 7 a 10 de Jueces capítulo 6. El Señor habla a su pueblo. Jehová les envió un profeta. El Señor no se complace del dolor de los suyos, y en ocasiones Él lo permite para acercarnos más a Él. Dios permitió que Israel fuera oprimido por Madián para nuevamente acercarlos a Él. El Señor, en primer lugar, envió un profeta para reprender al pueblo, haciéndole saber la causa que ha causado su sufrimiento. La manera en que lo hace es recordándole las maravillosas obras que Dios había realizado a favor de esta nación. La libertad, cuando los sacó de Egipto. La provisión amorosa, cuando les dio una buena tierra, la de Canaán. Y la protección, cuando echó fuera a los pueblos que afligían a Israel. Estas cosas había hecho Dios en favor de su pueblo. Y Dios es un Señor de pactos que cumple sus promesas. Y aunque Israel se había alejado de la protección de Dios, Pablo dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Israel era su pueblo y no podía dejarlo en esa situación. Siempre existe el recurso del arrepentimiento, del cual podemos hacer uso cuando nos hemos alejado de Dios. Esa confesión que tiene que salir de nuestros labios, como ayer nuestra invitada en el programa de No Way, Cristina Yepes, nos decía, esa confesión que debemos hacer. Es el arrepentimiento el medio por el cual podemos acercarnos a Dios, y Dios usa los problemas para acercar a su pueblo a su regazo, y ahí restaura la comunión con Él. Esta es la reflexión. ¿Alejados de Dios o cerca de Dios? Pedro seguía a Jesús de lejos cuando le pillaron prisionero. ¿Tú cómo sigues al Señor? ¿De cerca? ¿Tienes una relación con Él?
o vives alejado, vives separado de Él? Esa es la pregunta y la respuesta depende de cada uno de nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.